Bienvenidos a un viaje por el fascinante mundo de los gigantes en la mitología, desde los titanes griegos hasta los Jotun de la mitología nórdica. Los gigantes representan las fuerzas primordiales del universo, aquellas energías indomables que existían antes de los dioses y que desafían el orden establecido. En cada una de estas mitologías, los gigantes son figuras poderosas y temibles, tanto rivales como parte fundamental del equilibrio del cosmos. En este video conoceremos a los titanes griegos, hijos de la tierra y el cielo, y a los Jotun nórdicos, habitantes de Jotunheim, una tierra de hielo y montañas eternas. Exploraremos sus historias, su simbolismo, y cómo los mitos de estos gigantes nos muestran la lucha eterna entre el orden y el caos. Comencemos por los titanes en la mitología griega. Los titanes eran los hijos de Urano, el cielo, y Gea, la tierra. Fueron la primera generación de seres divinos, y cada uno de ellos representaba una fuerza primordial. Algunos de los titanes más famosos incluyen a Cronos, el titán del tiempo, Atlas, quien cargaba el peso del mundo sobre sus hombros, y Prometeo, el titán que desafió a Zeus y dio el fuego a la humanidad. Los titanes gobernaron el cosmos hasta que fueron derrocados por sus propios hijos, los dioses olímpicos, en una guerra legendaria conocida como la Titanomaquia. Esta guerra simboliza el triunfo del orden sobre el caos primigenio, y es uno de los relatos más épicos de la mitología griega. El titán Cronos, el más joven de los titanes, fue quien lideró la rebelión contra su padre Urano. Según la leyenda, Urano había encerrado a sus hijos en el Tártaro, temiendo su poder. Sin embargo, Gea, la madre de los titanes, pidió ayuda a sus hijos para liberarlos. Cronos, armado con una hoz, atacó a su padre y asumió el control del universo, convirtiéndose en el rey de los titanes. Sin embargo, Cronos también temía ser destronado por sus propios hijos, por lo que decidió devorar a cada uno de ellos al nacer. Esta decisión se convierte en el desencadenante de su caída, ya que su esposa Rea logra salvar a su hijo menor, Zeus, quien finalmente lo derroca y encierra a los titanes en el Tártaro. Zeus, con la ayuda de sus hermanos y hermanas, desata una guerra contra Cronos y los titanes. Un conflicto que dura 10 años y que es descrito en la mitología griega como una batalla de proporciones cósmicas. En esta guerra los dioses olímpicos reciben el apoyo de los cíclopes y los hecatónquiros, quienes les otorgan armas poderosas. Zeus recibe el rayo, Poseidón el tridente y Hades el casco de invisibilidad. Finalmente los olímpicos derrotan a los titanes, y Zeus los encierra en el Tártaro, un lugar oscuro y profundo en las entrañas de la tierra. La derrota de los titanes representa el establecimiento de un nuevo orden y el comienzo de la era de los dioses olímpicos. Otro titán importante es Prometeo, quien, a diferencia de otros titanes, decidió apoyar a los dioses olímpicos en su guerra. Prometeo es conocido como el titán que dio el fuego a la humanidad, un acto de desafío contra Zeus, quien quería mantener el conocimiento y el poder del fuego en manos de los dioses. Este acto de rebeldía le costó a Prometeo un castigo eterno. Fue encadenado a una montaña, donde un águila devoraba su hígado cada día, solo para que éste se regenerara durante la noche. La historia de Prometeo simboliza la lucha por el conocimiento, el sacrificio y la compasión por la humanidad, y su figura sigue siendo un símbolo de resistencia contra el poder absoluto. En la mitología nórdica encontramos a los Jotun o gigantes, quienes habitan en Jotunheim, una tierra fría y salvaje, separada de Asgard, el hogar de los dioses Aesir. A diferencia de los titanes, que fueron completamente derrotados, los Jotun coexistían con los dioses, aunque en constante tensión y conflicto. Los Jotun son representaciones de las fuerzas naturales y destructivas que los dioses deben enfrentar para mantener el equilibrio. En la mitología nórdica, los gigantes representan tanto la amenaza del caos como una fuente de fuerza y desafío para los dioses. Uno de los gigantes más importantes de la mitología nórdica es Ymir, el primer ser y progenitor de todos los Jotun. Según el mito, en el principio solo existía el abismo de Ginnungagap, y en este vacío nacieron Ymir y la vaca sagrada Audhumla. De los fragmentos de hielo y fuego, Ymir dio origen a los primeros gigantes, mientras que de Audhumla surgieron los primeros dioses. Los dioses Odín, Vili y Ve, nietos de Ymir, decidieron crear el mundo a partir del cuerpo de Ymir, utilizando su carne para formar la tierra, sus huesos para crear las montañas y su sangre para los océanos. Esta historia muestra cómo los dioses crearon el mundo a partir del caos,
y cómo la relación entre los dioses y los gigantes es fundamental para la existencia misma del cosmos. En la mitología nórdica, los gigantes no solo eran enemigos de los dioses, sino que también mantenían relaciones complejas con ellos. Uno de los ejemplos más conocidos es Loki, quien, aunque considerado un dios, es hijo de gigantes y está asociado tanto con los dioses como con sus enemigos. Loki es una figura ambigua y caprichosa, capaz de ayudar a los dioses en algunas ocasiones y de traicionarlos en otras. Su naturaleza dual simboliza la ambivalencia de los gigantes en la mitología nórdica, quienes son tanto adversarios como aliados de los dioses en diversas historias. Al final de los tiempos, en el Ragnarok, Loki lidera a los gigantes en la batalla final contra los dioses, en un enfrentamiento que resulta en la destrucción de ambos bandos y el renacimiento del cosmos. Los gigantes, ya sean los titanes griegos o los Jotun nórdicos, representan fuerzas que desafían a los dioses y ponen a prueba el orden cósmico. En ambas mitologías, estos seres son un recordatorio de que la creación y la destrucción están interconectadas y de que la existencia misma es un equilibrio entre fuerzas opuestas. La derrota de los titanes en la mitología griega y la coexistencia de los Jotun con los dioses en la mitología nórdica muestran diferentes formas en las que las culturas antiguas entendían el rol del caos en el mundo. Hoy en día, los gigantes de la mitología siguen siendo una fuente de fascinación y han influido en la literatura, el arte y la cultura popular. Estas figuras representan tanto la grandeza como el peligro de la naturaleza, recordándonos que, aunque hemos avanzado en la comprensión del mundo, seguimos enfrentando fuerzas que desafían nuestra existencia. Los gigantes de los mitos antiguos son símbolos de la lucha entre el orden y el caos, el poder de la naturaleza y la importancia de respetar los límites del universo. Gracias por acompañarnos en este viaje por los gigantes de la mitología, desde los titanes griegos hasta los Jotun nórdicos. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y dejar tus comentarios sobre lo que más te ha fascinado de estas historias. Nos vemos en el próximo episodio para seguir explorando juntos los misterios y las leyendas de las antiguas civilizaciones.